Buenas noches, apreciados seguidores del canal de YouTube. Vamos a continuar con este formulario que debe permitir insertar datos a la base de datos que tenemos aquí en el servidor, que es la tabla marca, con los campos ID de marca y nombre de marca. Y podemos ver que hay unos 16 registros. Y con este formulario nos permite insertar muchos registros a partir de una petición de respuesta. Como bien saben, la respuesta es la del archivo es insertar marca. Es decir, si necesitamos un valor de decimos Maserati, por ejemplo, nos debe permitir, además de enviar el formulario, los datos, nos permite insertar los datos a esta tabla de la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer primero es, además de devolvernos, es buscar la plantilla insertar marca de la administración del hosting, o sea, es decir, del sitio de archivos, de la administración de archivos. Entonces, vamos a ir a administración de archivos y vamos a encontrar dicha plantilla web. Entonces, estamos a la plantilla web, al administrador de archivos, al famoso File Manager, y vamos a buscar el formulario de marca y vamos a editar el código. Como ya saben, hemos tenido, perdón, no es esta plantilla, es insertar marca. Entonces, bajemos esta, la plantilla insertar marca. Al editarla, como dejamos de último, aquí vemos que estamos insertando los registros. Perdón, estamos mostrando los datos del formulario a través del formulario POTS. Bien, ahora, sabemos que esto no sirve o no sobra, o podemos obviarlo. Entonces, va a comenzar a hacer como diciendo, se realizará la inserción. Hay que tener en cuenta que esta tabla tiene una llave primaria que es ID marca y el otro campo que es cualquiera, que es tipo varchar. Si usted mira la estructura, hay que tener en cuenta que ID marca es una llave principal, las cuales si yo trato de insertar por ejemplo el valor 6 en el formulario, me tiene que mostrar un error porque, como bien saben, los datos de los campos primarios o llave primaria no tienen que tener repeticiones. Entonces va a hacer también esa validación, que si insertamos un registro repetido en la llave primaria no nos permite hacer la inserción. Entonces, llevando esas ideas como tal, entonces vamos a utilizar vamos a comentar de que se ejecuta la sentencia SQL para la inserción. Entonces, vamos a declarar la variable. Bueno, vamos a poner una variable que se llama cadena SQL, que nos va a guardar la sentencia de la inserción de la base de datos. Como bien saben, la inserción de la base de los registros de la base de datos es insert into, ¿cierto? Insert into, luego la tabla que llama marca, luego decimos los campos, que sería ID marca y nombre de marca. Hay que tener en cuenta que los nombres sean exactamente iguales y también tiene diferencia entre mayúsculas y minúsculas, como acá ID marca y nombre de marca. Y también hay que tener en cuenta que los campos no tienen que tener espacios, entonces tienen que ser los nombres pegados, o como en este caso se reemplaza el espacio con el guión al piso. Entonces hay que tener en cuenta que los nombres son iguales. Luego, después de mencionar los campos, vamos a hacer values, o sea los valores, que son qué valores van a insertar. ID marca es un entero, entonces se va a recibir. Vamos a poner la cadena, vamos a romper las cadenas y lo vamos a concatenar, es decir, esta cadena es lo que hace la primera parte del insert, esta otra parte de la cadena es la que termina la comando insert, y vamos a concatenar la variable que contiene el ID de la marca, que trae del formulario, en este caso esta es la variable que a través del formulario el ID de marca. Entonces, signo pesos y el nombre de la variable. Luego, coma,
Comienzan que es un tipo carácter el campo nombre de marca, ¿cierto? Entonces, sobra decir que hay que poner entre comillas sencillas, ¿cierto? Comillas sencillas, porque la cadena la estamos haciendo con comillas dobles, entonces por dentro hay que hacer comillas sencillas. Además de que es un dato tipo varchar o cadena. Luego ponemos otra vez doble comillas para poder concatenar la variable que trae el nombre de la marca. En este caso, esta es la variable. Y listo. Tenemos aquí la variable. Ahora, antes de hacer la ejecución de la base de datos, vamos a mostrar si la cadena sirve o no sirve. Entonces voy a poner aquí la función hecho, que es mostrar o visualizar, y vamos a hacer que nos muestre la cadena de SQL. Hay que tener en cuenta que este nombre debe que ser exactamente igual a la variable acá, a la variable. Si hemos declarado una variable así de esa forma, hay que ser exactamente igual. Voy a poner un BR para poder separar de estos dos datos de la cadena, de la inserción. Entonces voy a poner aquí un salto de línea y vamos a proceder a guardar archivos y vamos a proceder a ejecutar. Como bien saben, si vamos a consultar con la llave primaria, de marca es una llave principal y vamos a hacer la consulta, este tiene el 6 que está acá. Entonces, si va a proceder a insertar de esa forma, no nos permite hacer inserción de la base de datos y va a generar un error. ¿Sí ve? Aquí lo que hicimos fue que además de mostrar qué datos envió el formulario, estoy mostrando la cadena de la consulta de base de datos. Entonces, si yo cojo esto y lo pruebo en mi base de datos, efectivamente, en la parte de SQL, es decir, en función de comandos SQL, me va a decir que tiene error porque tiene datos repetidos. Como pueden ver, aquí muestra el error acá, miren. Está duplicado la entrada 6 de la llave primaria ID marca, o sea, no está permitido hacerlo. Pero por lo menos sabemos que está bien la base de datos, digo, la consulta de base de datos inserito, pero lo único que tiene es el duplicado de entrada. O sea que aquí vamos por el mando, así que aquí vamos bien por el mando correcto. Vamos correctamente bien. Ahora, vamos a proceder a que haga la inserción como tal. Entonces, perdón, creo que me está sobrando. Listo. Entonces, como ya saben, vamos a crear una variable que se llama SQL, ¿cierto? Que invoca a la variable conexión, que asigna el valor que trae de la variable conexión cones, que es la variable que trae de la librería cones.php, y posteriormente hacemos la función query y traemos por dentro que voy a ejecutar la cadena de instrucciones SQL y tiene que ejecutar correctamente la cadena dentro de la función query. Ahora, si usted no quiere hacer la librería de conexión de base de datos con cones, pues usted puede buscar en PHP o en el manual de PHP MySQL Quick Connect, y lo que tiene que hacer es, a través de ese manual, pegar en la parte superior la sentencia de conexión de base de datos. Acá está la sentencia. En este caso yo puse la variable cones, luego la sentencia MySQL y connect, el nombre de la base de datos, nombre del hosting, en este caso localhost, mi usuario, contraseña y nombre de la base de datos. Que aquí lo puedo ver acá, miren, localhost, que es el sitio local, nombre de la base de datos y el usuario. Si no saben, pues te busca al principio del servidor y busca los datos del usuario. Bien. Ahora, lo que vamos a proceder ahora es que vamos a terminar de construir nuestra sentencia. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la validación. Si se ejecutó correctamente, digo no. Si no se ejecutó correctamente, o sea, si tiene un error al ejecutar la consulta SQL, entonces vamos a mostrar un mensaje que dice hecho, ¿cierto? Vamos a poner el famoso etiqueta de
PR, que es esa línea, decimos ejecución errónea. Posiblemente el valor del campo y de marca está duplicado, o que los tipos de datos no corresponden. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo en el formulario digito por ejemplo, en vez de ese dígito este valor ACFF, sabiendo que esa letra, sabiendo que el ID marca es un tipo entero, y si ingreso valores tipo carácter, pues va a generar un error. Entonces si yo digo enviar, me va a decir que hay un error en la inserción de base de datos, y si es lo que digo es cierto, si vamos a hacer la consulta browse, va a mostrar que no está insertada la base de datos, o sea, es decir que tiene un error, que no permitió la inserción, un error en la inserción de base de datos. Y si también digito aquí 6, que es un duplicado de entrada, si seguimos buscando un dato duplicado, que aquí ya existe 6, y si intento insertar, me va a generar un error, o sea, no va a permitir todavía no va a permitir que se cree un nuevo registro. No hay un registro 17 ni 20 porque no se permite hacer la inserción de la base de datos. Ahora, esto es lo que pasa cuando hace la inserción acá, la inserción incorrecta, no permite ejecutar, no permite ejecutar la sentencia de la cadena y nos permite un error. Como está acá, mire, aquí está diciendo que mire, y se marca mal es 6 Maserati y me dice que hay un error. Y el ejemplo anterior va a decir que si insertamos, vamos a ver que dice QRTT Maserati y no permite insertar. Y si nosotros copiamos la cadena, ¿cierto? Y vamos a ejecutar nuestra base de datos, va a mostrar el error que hicimos. ¿Qué nos pasó cuando tratamos de insertar un dato duplicado de la llave primaria? En este caso 6. Sé que está diciendo que es un tipo de dato texto, pero ese dato texto no sirve porque ID marca es un tipo entero. Decíamos mira, ahí dice el error. Y el error es que dice que está perdido el nombre de columna QWERTY y no existe, porque ese QWERTY es el ID marca es un tipo entero, no es un tipo carácter. Es un error aquí que está insertando datos que no son. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Si está todo correcto, o sea, si se ejecutó correctamente esto y no tiene ningún error, o sea, si está correcto, entonces nos debe permitir que esté insertada la base de datos, o dice else, y después decir que la ejecución ha sido correcta. Inserción realizada. Y además de eso, nos tiene que ejecutar otra, por ejemplo, otra variable SQL1, ¿cierto? Que nos muestre que corresponde igual la variable de conexión cones, ¿cierto? Cones de la función query, ¿cierto? Y que nos permita ejecutar que nos muestre toda la tabla. Si nos muestra toda la tabla, marca todo lo que permite es ejecutar. Nos tiene que mostrar todos los datos de la base de datos, inclusive la base de datos nueva, y nos tiene que mostrar. Entonces primero ejecutamos esto y luego lo que hacemos es que ejecutamos un while, pasamos un ciclo repetitivo while, que nos muestre todos los registros de la tabla. While que es igual a SQL, ¿cierto? Fetch array ¿cierto? Que nos muestre todo y que nos muestre todos los registros de la tabla.